Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteca Conecta de nuevo una semana más que estamos aquí pues para hablar sobre libros. Hoy además con un invitado, un escritor que nos va a hablar sobre su última novela y bueno, pues un poquito vamos a ver la relación con las bibliotecas y demás. Un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro para todos y bueno, pues como siempre presentamos y saludamos a las compañeras. Un saludo a Marta García de la Biblioteca de la Comunidad Autónoma de Madrid, Elena Fortún. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Adivinar qué os voy a decir. Encantada me llamáis de Encantada. estar aquí. Sí, el repertorio lo vas a tener que ir cambiando ya, Pero ¿eh? es que los quintetos me gustan mucho, así que yo voy a ir animando a que haya más invitados cada día. Sí, siempre viene bien tener esta pantallita llena por todos lados. Mira, parezco Llena. el del bar. Desde el Instituto Cervantes, Pilar Uquina. Hola Pili, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando el programa de hoy, que creo que nos trae muchas sorpresas y muchas novelas nuevas. Pues sí, y nos vamos a ir a conocerlas a Cádiz, porque allí en la red de bibliotecas municipales de Cádiz, como siempre está Yolanda Vallejo. Hola Yolanda. Hola, ¿qué tal, hijo? ¿Has visto qué bonita tengo la red de bibliotecas municipales de Cádiz? Siempre. Siempre. Con qué buen gusto lo deja siempre. Y nos quedamos en Siempre. Cádiz porque tenemos ahí muy cerquita de ti está Antonio Muñoz, que es nuestro invitado de hoy. Y si quieres, Yolanda, como creo que tú lo conoces mejor, puedes pasar a presentarlo. Pues para mí, como diría el clásico, es un orgullo y una satisfacción tener a Antonio hoy en el programa. Y creo que para todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar también. Porque Antonio es escritor, pero Antonio es un escritor muy polifacético, muy poliédrico, como queramos verlo, y además un usuario de biblioteca de los de verdad, no de los que van un día a la biblioteca, sino que Antonio, y ahora nos lo contará, ha pasado, yo creo que no las mismas horas que yo, porque eso es imposible, pero ha pasado muchísimas horas en la biblioteca, con lo cual él sabe apreciar la importancia que tiene para un escritor que sus libros estén en la biblioteca y que sus libros se lean. Lo que pasa, Antonio, que nosotros aquí somos como muy friki y entonces siempre nos gusta echar mano del destripador y empezar por partes. Entonces, cuéntanos quién eres, Antonio, para todas las personas que no te conozcan. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme. La verdad es que es una alegría encontrarme con vosotros porque, como tú bien dices, aparte de escritor y de periodista, soy muy usuario de bibliotecas, como tú bien sabes, Yolanda. Eh, y bueno, como tú dices, me presento. Yo soy Antonio Muñoz de la Vega, soy de Cádiz, soy periodista de formación y de profesión. Trabajo en un gabinete de prensa de la Diputación Provincial de Cádiz y, y además de un tiempo acá soy escritor de novela negra. Tengo dos obras publicadas, La memoria de los ratones y la última novela que publiqué va a hacer casi un año, pues se llama La última sirena del Nanay. ¿Y qué más os puedo contar? Pues nada, eso, que estoy muy vinculado al mundo de la cultura, soy responsable de comunicación de los temas culturales de la Diputación a nivel provincial y pues siempre deseando juntarme con gente como vosotros que amáis la cultura, que amáis las letras, que amáis los libros, porque es lo mismo que me pasa a mí. Antonio, y una cosita, antes de... Ellos saben que yo hablo poco en el Sí, programa, sí. por eso cuando hablo me dejan hablar. Y una cosita, porque hemos hablado de periodismo, hemos hablado de biblioteca, y tú sabes que últimamente, vamos, y también lo saben los demás compañeros, la biblioteconomía ahora, hoy en día, se entiende además como una parte de una ciencia de la información, puesto que los bibliotecarios lo que pretendemos es dar información. Pero tú como periodista además tienes una vinculación bastante importante con la Asociación de la Prensa de Cádiz, ¿no? Efectivamente, soy en estos momentos el vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hace poco tuvimos elecciones, hemos cambiado de junta directiva y ahí, comandados por Mabel Caballero, pues estamos trabajando intensamente por la profesión, por los compañeros, por mejorar las condiciones laborales, esencialmente apoyar a la gente que lo está pasando peor en el sector. Es un momento muy complicado para el periodismo en líneas generales y porque hay muchísimos retos, ¿no? Desde la desinformación, la propagación de bulos, la irrupción de las redes sociales y más allá de eso, ese gran reto que se plantea ahora, que es la introducción de la inteligencia artificial y la manera en la que lo usamos para que sea una ventaja y no un inconveniente. Ese es quizá el gran reto ahora mismo. En eso estamos trabajando y también vinculándolo también al mundo de la literatura y de las bibliotecas. Tenemos un sello editorial
que desde hace muchos años venimos trabajando con distintas editoriales, publicando trabajos esencialmente periodísticos, ensayos periodísticos, trabajos de investigación, pero desde hace un año, y yo tengo el honor de ser el número uno de esa línea, la línea de periodistas se ha ampliado a la literatura. Esto se hizo antes de que yo llegara a la junta directiva, todo tengo que decirlo. Y pues bueno, la verdad es que es un placer. Ya hay más compañeros que están publicando dentro de esta línea y yo creo que es una magnífica manera de reivindicar el uso de la palabra desde todos los niveles, desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista literario, y que además hemos tenido la suerte, y ahora eso os lo cuento un poquito más adelante, de hacer la puesta de gala, digamos, oficialmente en un evento muy especial. Pues Qué bueno. cuéntanos si quieres también, porque como decía Yolanda, que tenías mucha vinculación con las bibliotecas, pues cuéntanos un poquito qué relación tienes, desde cuándo, desde chico me imagino que visitarías bibliotecas. Sí, Demás. claro. ¿Cuál era Siempre, tu biblioteca de siempre, cabecera entonces? pues mira, siempre he sido usuario de bibliotecas. A nivel de eso, de usuario, de préstamo de libros y demás, he frecuentado muchísimo la Biblioteca Provincial de Cádiz, de allí de la que está junto a la Plaza España, una biblioteca muy importante. Y también, a medida que he ido madurando y he ido conociendo otros espacios, esas las conoce perfectamente Yolanda, la red de bibliotecas municipales de Cádiz, no solo a nivel de búsqueda, de investigación, sino que me ha servido durante mucho tiempo, como dice Yolanda, como punto de referencia en la preparación de mis oposiciones, tanto para la búsqueda de información como, pues, como sala de estudio, digamos, como lugar de trabajo. He pasado muchísimas horas. Durante ese tiempo, además, surge mi primera novela. O sea que tengo ahí unos recuerdos indelebles de las bibliotecas municipales de Cádiz, tanto la de Santa María como la de Celestino Mutis en el centro de Cádiz. También está la de Extramuros, espacio magnífico y que además creo que a todos los que somos o hemos sido opositores, estamos estudiando, es como un oasis de paz y como un refugio en esos momentos en los que tienes que desconectar, para mí al menos, poder echar mano de cualquier ejemplar de los libros que tenemos por allí y leer aunque sea unas líneas. Y a mí siempre es algo que me relaja y que me hace desconectar, y entonces es un placer siempre estar en la biblioteca. Bueno, os habréis dado cuenta que con todo lo que yo rajo de que las bibliotecas se utilicen como sala de estudio, Sí, sí. cuando Antonio ha dicho yo así asintiendo, porque se me tiene que ver, porque para eso somos de Cádiz. Eh, y siempre, yo creo que todos estamos completamente de acuerdo en que se puedan utilizar como salas de estudio, lógicamente, pero que hay que compatibilizarlos con otros usos. Si hasta ahí estamos todos de acuerdo. Absolutamente. Mm. Cuéntanos entonces un poquito sobre esta última novela, sobre la última sirena del Nanay, porque además es un Pues título sí, bastante curioso. mira, la tengo por aquí. La última sirena del Nanay es una novela, podríamos decir que es una novela negra, y me lleva en su desarrollo a nada menos que a la selva amazónica, a Perú, a la ciudad de Iquitos, a todo su entorno, a esos poblados de la ribera del río Amazonas y del río Nanay, que le da nombre a la novela, que es uno de los afluentes del Amazonas. Y concretamente, sobre todo la trama transcurre en un caserío, en un poblado que se llama Padre Cocha. Os cuento que es la historia de un periodista español, un periodista de éxito, que de repente ve un poco tambalearse los cimientos de su vida a raíz de, bueno, de una crisis existencial, una ruptura sentimental. Y bueno, le surge la oportunidad de embarcarse en un proyecto humanitario que le lleva allí a Iquitos, a Perú, y a partir de allí pues comienza a desarrollarse una trama en la que se mezclan, yo creo que muchos géneros. Empezamos con lo que podría ser casi un libro de aventuras, un cuaderno de viajes, ¿no? En el que se narra pues, un poco toda esa experiencia del viaje, del cambio de contexto, del choque cultural, el aventrarte en un nuevo territorio que nada tiene que ver con tu contexto habitual. Y también hay un poco de novela romántica, hay un poco o mucho de denuncia social, pero eso es, como yo digo, un trampantojo, porque de repente habrá un giro en el que la historia se va tornando cada vez más negra. Evidentemente, en este género, pues hay una serie de misterios que hay que resolver, y el protagonista, que es este periodista, a través de las herramientas y los miembros del periodismo, que son los que conoce, pues tiene que encargarse de hacer esta investigación.
Y bueno, yo creo que es un libro emocionante que tiene mucho ritmo. A la gente, la verdad es que le ha gustado mucho. He tenido una acogida excepcional. Y pues yo deseando que vosotros llegue a través de la biblioteca, que la gente, una de las cosas que más me gusta es cuando salen esas estadísticas de préstamos de libros en la biblioteca, ver mis novelas ahí me parece una cosa espectacular porque, bueno, uno siempre quiere que le compren, pero sobre todo quiere que le lean y que te lea un usuario de biblioteca, pues es una cosa para mí al menos muy romántica. Y Antonio, Antonio, aparte de uy, escritor, perdona. ¿eres lector El de novela Antonio, las negra? dos, ¿cómo se ponen? Sí, sí. Orden, orden. Orden en la sala. Pido la Perdón, palabra. repíteme. Sí, No, que te decía que aparte de escritor eres lector de novela negra sí, sí, y sí. qué lecturas o sobre todo autores también del género te han influido a la hora de construir tu propia voz narrativa en este caso. Sí, bueno, sí, me encanta la novela negra, me gusta mucho la novela negra nórdica. Soy amante absoluto de todo lo que publica Camila Lackberg. Ujú, Para mí es un referente absoluto también por la forma en la que ella ha conseguido pues utilizar el espacio, el escenario como parte de las tramas, ¿no? Me gusta también la novela española, por supuesto. Me gusta mucho el ritmo, otras cosas no me gustan tanto, pero me gusta mucho el ritmo que consiguen los Carmen Mola. Eh, y más allá de la novela negra, mi gran referencia literaria ha sido y seguirá siendo Almudena Grandes. Yo creo que en la novela negra sobre todo se da la circunstancia de que cabe casi cualquier género y la novela social, esa mirada comprometida al pasado, a la historia, para mí es muy importante también. Intento también que tenga ese componente en todos mis trabajos. ujú. Quería preguntarte por esa presentación que se hizo en Arequipa, donde se celebró el Congreso, sí, el Congreso de la Lengua Sí, sí. Española, que Pues sí. allí sí, que había, bueno, había bastante gente del Instituto Cervantes, pero ¿cómo fue esa presentación en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa? ¿Cómo va para Pues casa, mira, Pili? ¡Hala! hombre, no, ¿Cómo se nota, eh? y ¡Hombre, además hombre! me alegro de que me haga esa pregunta. Pues mira, la verdad es que ha Sales sido en una nuestros experiencia. boletines de prensa, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, pues bueno, hacérmelo Hombre, claro. llegar. Claro. Pues genial, genial. Mira, la verdad es que ha sido una experiencia alucinante. Alucinante porque uno nunca sueña con tener esa oportunidad. A mí se me han alineado los astros porque publico una novela ambientada en Perú. De repente el Congreso de la Lengua se celebra en Perú y la edición anterior se había celebrado en Cádiz, asumiendo Ujú. ese congreso que se iba a celebrar en Arequipa, pero bueno, por motivo de inestabilidad política hubo que trasladarlo casi de urgencia a Cádiz. Entonces este año se había programado una programación que se llamaba Cádiz en Arequipa, un poco en devolución a ese trabajo que se hizo hace 2 años con la ciudad peruana. Y cuando las instituciones de Cádiz empiezan a preparar esa programación cultural que se va a llevar, pues se acuerdan de este humilde escritor y en ese contexto de que la novela se ambienta en Perú, pues lo creen conveniente, ¿no? Y me invitan a estar allí en Arequipa. Imagínate lo que es para mí presentar mi novela en no solo hacerlo en Perú, que ya era un sueño, sino además en ese contexto tan importante que es el Congreso Internacional de la Lengua Española. Había muchísimas personalidades del mundo de la cultura, de la literatura, Y en una del... biblioteca, ¿eh, Antonio? Y en una Y biblioteca. ahí voy. Y encima Sí. hacerlo en la sede de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa y además en la sala donde se custodia el legado literario, bibliotecario, personal del escritor peruano, ¿no? La verdad es que ha sido un lujo, sobre todo porque eh, yo suelo ser un poco pesimista cuando me enfrento a cualquier acto de este tipo y yo pensaba, bueno, ¿quién va a ir allí a escuchar a un tío que no le sonará de nada? Eh, pero se llenó la sala. Se llenó la sala y lo que más valoró, se llenó la sala de público local. Para mí fue de verdad una experiencia alucinante. Recibí mucho apoyo también allí de los compañeros periodistas del Decanato Nacional de Periodistas del Perú. Me entregaron un diploma. El director de la biblioteca estuvo acompañándome, otro periodista de prestigio de la ciudad de Arequipa, Jorge Turpo, ejerció de presentador y fue de verdad una experiencia
no se me va a olvidar en la vida, por supuesto. Y además no tengo palabras de verdad para agradecer la oportunidad que se me ha dado y lo feliz que me sentí, porque es de estas cosas que te hacen casi flotar, ¿no? No sé, ha sido todo muy intenso y la respuesta ha sido de verdad increíble, increíble. Antonio, la próxima la puedes ambientar en Cancún, por si surge La y ya oportunidad. de paso, y ya de paso nos lleva. Pero yo quería remontarme un poquito antes. ¿Cuándo te da a ti por escribir una novela? Porque yo estoy convencida, yo soy de las que estoy convencida que los escritores no se hacen, sino que nacen, o que tú tienes una inquietud desde pequeño aunque no sepas cómo canalizarla. ¿Cuándo llega el momento en que tú canalizas y dices voy a escribir? Pues mira, yo efectivamente, pues casi desde que tengo uso de razón me recuerdo leyendo mucho y escribiendo mucho también. Yo empiezo a escribir relatos, me presento a algún concurso, me va picando el gusanillo y es algo que tengo ahí en proyecto, pero yo he estado muchos años trabajando en medios de comunicación, en prensa escrita sobre todo, y es un trabajo absolutamente absorbente que no te deja tiempo para casi nada. Además, tengo dos niños todavía en época de crianza. O sea, para mí ha sido complicado encontrar el momento por falta de tiempo, sobre todo. Pero cuando llega la pandemia, poco tiempo antes, yo entro a trabajar en una institución pública, como os digo, y digamos que tengo mucho trabajo, pero lo tengo todo más racionalizado, ¿no? Los horarios son más lógicos, puedo empezar a compatibilizarlo con un poco de mis propias aficiones y es ahí en ese momento, en la pandemia, cuando tengo un poco más de tiempo y empiezo un poco a jugar con esos relatos que se van alargando y con esas historias que tengo en la cabeza. Y así surge mi primera novela, que también tengo por aquí, La memoria de los ratones. Es en ese momento cuando publico No son mi ratones de primera novela. biblioteca. No Casi, son ratones de casi. biblioteca, Muy bien. pero también tienen su aquel, ¿eh? También tienen su aquel. Entonces, pues ahí es cuando yo realmente empiezo digamos, a verle el color a lo que es la literatura y a lo que es esta pasión por escribir. Encuentro, por suerte, gente que decide, editoriales que deciden apostar por mi primer trabajo, también por el segundo. Y, y ahí sigo con nuevos proyectos y todavía trabajando mucho en la promoción de esta segunda novela, de La última sirena del Nanay, que me está dando tantísimas satisfacciones. Pero bueno, yo ahí sigo, yo creo que esto es una carrera de fondo y mientras no me aburra, pues ahí estaré. Antonio, ¿y por qué al Amazonas? Pues mira, el Amazonas, porque yo tenía una deuda personal, que es de donde realmente nace esta historia. Porque yo también, como el protagonista, además de ser periodista, pues se da la circunstancia de que hace unos años pues tuve la suerte de participar en un proyecto humanitario allí en Padre Cocha, en Iquitos, en Perú. Y yo tenía en mente siempre que tenía que hacer algo un poco para devolver a la gente con la que compartía aquella experiencia, pues todo lo vivido, ¿no? Entonces, no sabía en qué iba a desembocar, pero sabía que quería escribir sobre Padre Cocha, sobre Iquitos y sobre aquella gente. Empecé a escribir, por eso un poco está esa mezcla quizá de géneros en la novela, porque uno empieza a escribir pues un poco casi a modo de diario o de recordatorio de lo vivido en aquel momento. Lo que pasa es que, bueno, después al final la cabra tira al monte y como lo mío es la novela negra, pues me lanzo por ahí, ¿no? Y entonces eso, la novela nace de una deuda personal, de un compromiso con ser un poco altavoz de la situación de estas personas que viven allí en condiciones pues muy precarias y de transmitir un poco pues los valores, la cultura y lo maravilloso que es aquello dentro pues digamos, la miseria en la que vive muchísima gente, ¿no? No solo en los poblados de la Amazonía, sino en la propia ciudad de Iquitos, que siendo una ciudad grande de allí del Perú, tiene también dentro de su término el poblado o el barrio de chabolas más grande de Latinoamérica.
que es el barrio de Belén. Y eso me parecía además un contexto apasionante por lo que tiene de exótico y por las oportunidades que te ofrece para difundir algo que la gente probablemente en su gran mayoría no conozca y que es un destino raro, pero que existe y que yo tenía muchas ganas de contar. Antonio, y tienes la primera novela que está situada en un pueblo de la Sierra de Cádiz, que tú y yo Ajá. frecuentamos mucho además, y vamos, un sitio que todo el mundo puede reconocer. Y ahora la segunda novela en Perú, acabas de contarnos que también has estado allí. ¿Tú piensas que para escribir en un sitio hay que conocer el sitio o se puede dejar todo a la imaginación? Hombre, depende. ¿Sabes qué me pasa? Que yo como periodista tengo una obsesión por ser fiel a los hechos y a la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente en la literatura creo que cabe todo, siempre que tú seas honesto con el lector y no quieras venderte como algo que no eres. ¿Qué me pasa? Que yo considero que puedo transmitir mucho más si me muevo en un contexto que controlo y transmitir realmente lo que yo he vivido, lo que yo conozco, y tampoco mi intención nunca es engañar a nadie. Yo incluso trabajando en la ficción, como en este caso, he hecho un trabajo muy, muy grande y ahí ha tenido también mucho que ver la biblioteca de documentación. Eh, yo me he documentado mucho porque al final los recuerdos son traicioneros, uno tiende a idealizar las cosas y hay que revisitar un poco lo vivido, lo conocido, actualizar la situación de los lugares, de las personas y también a otros muchos niveles. Yo intento, si la obra tiene un componente científico, en mi caso hay una trama casi, casi médica, pues yo no quiero escribir cosas que cuando me lea un médico o un enfermero pueda decir, vaya tontería está escribiendo este tío, ¿no? Yo me documento, me reúno con profesionales e intento ser fiel a la realidad. Entonces, a la hora de escoger un escenario, para mí, al menos de momento, creo que no solo lo más fácil, sino lo más honesto, es partir de una base de algo sólido que yo conozca, claro. Ujú. Como dice Pues Yolanda, que estoy aquí somos... buscando, ay, Sí. perdona, No, nada, Pili, pregunta, Miguel pregunta. José, ¿Y que yo qué estoy tarde te aquí. están dando? ¿Qué día te están dando? Cada vez que abre la boca, habla tu chiquilla. No, es que estoy buscando dónde puedo leer en las bibliotecas tus libros o dónde los puedo comprar. A ver, que yo intento que sea en una librería, intento que no sea en Sí, una gran plataforma, pero es que no los encuentro en Madrid, solo los encuentro, los dos libros, en 4 librerías, además diferentes de Cádiz, en Jerez y las 3 de Cádiz capital, y luego en bibliotecas encuentro que están, el de los ratones está en Cádiz y el otro está en Lloret de Mar, en la Biblioteca Pública de Lloret. Entonces, ¿para cuándo una presentación en Madrid? ¿Tienes bibliotecas a tus Yo pies? Las te bibliotecas ofrezco de la Madrid Elena están Fortún. sí, pues mira, yo encantado, ¿eh? Porque además últimamente por circunstancias he viajado bastante a Madrid y la verdad es que me encantaría y además algo que tengo pendiente. eh, He tenido oportunidad de acudir a la Feria del Libro, por motivos personales finalmente no pude estar y la verdad es que me encantaría hacerlo en Madrid, tengo muchos amigos en Madrid y así tengo por lo menos un público cautivo que me garantizo Pues tira que, Antonio de los amigos para que te acojan y te acoge la red de bibliotecas de Sí, la sí, Comunidad de pues, Madrid. pues yo encantado. Y las novelas se pueden encontrar, bueno, efectivamente, pues como hay tantas publicaciones al día que, bueno, es complicado que las novelas los tengan en su fondo, las librerías, perdón, las tengan en sus fondos cotidianos, digamos, pero está en distribución en toda España. Bueno, si no está en el momento en la librería a la que vayáis, pues cualquier librería lo puede pedir a la editorial o con la distribuidora con la que se trabaja y en cuestión de días debe estar en cualquier punto de España. Sí, lo puedo reservar en 251 librerías de España, que ya he hecho las ¿Ves? ¿Ves? cuentas, y en 2 o en 3 días lo tengo. Así que a lo Eso. mejor me voy a hacer un autorregalo prenavideño. Venga, pues Ya, encantado. es que tú no te has dado cuenta todavía, pero Pili es nuestra estadista, entonces ella hace Las rápidamente el hecho. cuentas. Y Marta es la de los bolos, o sea que ya te has Ah, sacado bien, bien. un bolo, Sí, pero claro, sí soy, sí es yo verdad. O sea, creo, aquí Cada uno creo, tenemos nuestra...
creo nuestra función sinceramente predefinida, que ¿no? si Antonio va a Bueno, presentar el libro en una biblioteca en Madrid, tendré que ir yo claro, a acompañándolo, porque presentarlo. claro. Hombre, yo creo que sí, Yolanda. Yo creo que sí, sin duda. Pues como mi función aquí es la de friki, yo voy a preguntar por la cubierta, que es lo que iba a preguntar antes. Porque a mí me llama mucho la atención ese grabado, no sé de dónde. Sí, pues mira, tengo la suerte de que me han... esto es un diseño único y específicamente hecho para esta novela. Es de una artista gaditana, se llama Natalia Cabrera, y quería que ella me hiciera la portada del libro. Leyó la historia, captó absolutamente, y creo que si tenéis oportunidad de leerlo lo vais a entender, captó absolutamente lo que yo quería transmitir. Además, creo que es un libro bonito hasta para decorar. O sea, que el que no se lo quiera leer le puede dar muchísimas utilidades, no solamente calzar mesas. Entonces, pues bueno, la editorial además, eh, tuve la suerte de que aceptó que no fueran sus artistas gráficos habituales, sino que fuera esta imagen. Y a mí, te lo digo siempre, que la portada del libro me tiene enamorado. Me tiene enamorado Sí, por sí, a mí es el que me ha llamado mucho la diseño, atención por también. esta pintura. Sí, Mm. sí, sí. La verdad es que, como veis, es muy especial. Pues Aquí nada, es que mensaje tenemos para un María patrón. Pombo. Si quieres poner un libro Ya, a bonito en María casa, Pombo, sí. Un libro bonito, un libro bonito. Tú lo has dicho, dice, si no lo queréis leer, María Pombo, si no te lo quieres mm, leer, lo puedes colocar en la Efectivamente. estantería. Se Antonio, puede tú has incluso tenido, enmarcar. escúchame, tú has tenido una suerte, y lo has dicho, y has sido honesto con eso, en que dos editoriales se interesaron por el libro y no has tenido que pasar por el proceso de la autoedición o el tortuoso proceso de ir mandando manuscritos a las editoriales. O sea, que tú en ese sentido eres un privilegiado. Pero ¿qué le dirías tú a alguien que tenga su primera novela, que esté escribiendo, que tenga ilusión? ¿Qué le dirías para animarlo o para ayudarlo un poco a buscar editorial? Pues mira, yo creo que lo importante es creer en lo que tú has hecho. Si tú confías en ello, no quiere decir que te lo vayan a publicar, pero mientras tú te sientas seguro y crees que has hecho un producto digno, a mí me parece que la opción de la autopublicación es no solo legítima, sino perfectamente válida. Y además es muchas veces el trampolín que muchísimos autores de muchísimo éxito ahora mismo, y nos vienen a todos muchos nombres a la cabeza, pues han utilizado, y por supuesto que es una opción que yo quizá hubiera explorado, porque además te permite, en muchos casos, tiene también su parte positiva. Te permite mantener el control sobre tu obra, pues desde las ventas al marketing, a la distribución muchas veces. Entonces, es una opción que a mí no me parece mal. Después es cierto, y siendo también honesto de nuevo, que a uno cuando empieza a escribir le hace ilusión que alguien te publique. Yo he tenido efectivamente mucha suerte con editoriales de Cádiz. Yo parto con el trabajo previo de que, como digo, soy periodista, que me conoce mucha gente y que un poco, no siempre es así, pero en la mayoría de los casos, pues un poco una garantía de que al menos vas a hacer un trabajo riguroso y medianamente decente, ¿no? A nivel de corrección, estilística y ortográfica, y porque eso es muy importante para una editorial, ¿no? Entonces, también hay que saber poner los pies en el suelo. Es muy bonito, pero muy complicado que cuando tú mandas un manuscrito a una gran editorial, de las que habitualmente además no aceptan manuscritos, llamen un día a tu casa y te digan, oye, que nos encanta tu obra y que te la queremos publicar. ¿Por qué? Pues probablemente porque es que, aunque sea una maravilla, ni siquiera se la van a leer. Es un mercado muy, muy complicado. Entonces, bueno, hay que, como digo, poner los pies en el suelo, saber que hay que empezar pues currando a pico y pala y llamando a muchas puertas, y algunas seguramente se abrirá, y si no se abre, pues te la abres tú con la autopublicación. Yo he tenido la suerte de que dos editoriales de la provincia de Cádiz, pues como digo, solamente decírselo me han dicho sí, la quiero. Incluso me pasó con la primera novela que yo decía, oye, pero ¿no quieres que te mande un par de capítulos? Que no, que me gusta la historia, que la quiero, pero no quieres que... No, no, que la quiero. Bueno, pues nada, he tenido esa inmensa suerte y eso es verdad.
pero bueno, que quien tenga un sueño literario, lo importante es perseguirlo, trabajarlo y ser realista y ser consciente también de lo que uno hace, porque bueno, no todo es publicable por una editorial tradicional, entre comillas, como podríamos decir, ¿no? Y una pregunta también. Eh, Difícil, esta va complicada, ¿eh? ¿Qué pregunta nunca te han hecho de la novela y te gustaría que te la hicieran alguna vez? Pues sí que es complicada, José Antonio. Si hay algo, vaya. Pues no lo sé. Ahora mismo me has cogido fuera de juego, ¿eh? Bueno, Sí, pues, sí, Eh, no fíjate, sé. ha sido Piensa, la te piensas la pregunta. respuesta claro, y luego como esto se emite en Onda Cádiz y está en los canales y demás, pues tú ya cogí y escribes la claro, respuesta. luego se puede poner. Y si no, Mira que le tengo dicho a José que no nos espante a los, a los es que invitados. se me estaba ocurriendo ahora, ¿eh? Pero bueno, te podemos dar, si quieres, te podemos dar un par de minutitos para que lo pienses, porque mientras tanto nosotros podemos dar paso a una sección que tenemos siempre en todos los programas, que va casi al final ya del todo, que es un momento muy especial que nosotros llamamos la cita con Yolanda. Y la cita de hoy, teniendo a Antonio, que es periodista y que es novelista, pues no podía ser de otra persona más que de Gabriel García Márquez, que decía que el periodismo es la novela de la realidad. Y como hoy no lo he dicho todavía, os habréis dado cuenta que hemos estado jugando todo el tiempo con la realidad y el deseo. Así que ahí tienes para el chupito. La realidad es el sueño de un novelista, la realidad es el sueño de un periodista y el deseo es cumplir los sueños que se tienen y sobre todo, como ha dicho Antonio, perseguirlos porque es la única manera de cumplirlo. Y como nosotros las bibliotecas somos la caja de los deseos, donde cada uno que entra ya sabe qué es lo que le va a conseguir, pues me parecía muy oportuna que hiciéramos esta cita hoy. Y he alargado, Antonio, porque te he estado dando los 2 minutos. A ver si ahora nos contestas. Pues mira, no sé, se me estaba ocurriendo al hilo de lo que estabas comentando. Eh, Hay mucha gente que me pregunta sobre, una vez sobre todo que lo has leído y es difícil muchas veces hablar de esto sin hacer spoilers, que si en algún momento la novela es autobiográfica y si yo soy el protagonista, que evidentemente no lo soy, aunque es cierto que comparto ciertas Semejante. características con él, en el sentido de que, bueno, comparto la profesión, comparto esa oportunidad de participar en un proyecto en la selva amazónica, pero sí que yo creo que hay otros temas de fondo y más allá de la trama negra, digamos, en la novela. Yo hablo mucho en esta novela de mitología, mitología amazónica, que me parece una cosa súper interesante y muy desconocida para el público, al menos aquí en Ujú. España, ¿no? Y creo que es un tema muy guay, tanto eso como, como hay cosas que apunto a nivel social de cómo vive la gente allí, de... Mira, hay un personaje que es una historia que suele pasar desapercibida, pero que a mí me parece súper interesante y muy ilustrativa de lo que es la novela, ¿no? Hay un momento en el que uno de los personajes que conoce Gonzalo, el periodista allí en Padre Cocha, está trabajando en un proyecto con la municipalidad de Iquitos en el que están haciendo un censo electoral, y eso le da pues opción a visitar muchos enclaves de toda la zona de influencia de la ciudad, todos estos poblados desperdigados por la selva. Y ahí sí hay una cosa que es verdad y que yo tenía mucho interés en contarlo porque quiero que la gente lo sepa, ¿no? Un poco las circunstancias en las que se mueve la sociedad en esa zona del Perú, en el que es imposible, por ejemplo, saber la cantidad de habitantes que tiene una ciudad como Iquitos. La gente nace, la gente muere y probablemente no quede registrado en ninguna parte y nunca nadie llega a dar con una cifra real. Eh, Hay algunas pinceladas de esas cosas que yo viví en Iquitos, porque esto sí, que cuando yo estuve allí recuerdo que estaba toda la ciudad empapelada con carteles de venga usted a apuntarse al censo municipal. Esa campaña existía. Pues yo creo que el lector, creo que hay detalles muy disfrutables en la novela y que son pinceladas reales de cosas que realmente pasan allí.
Ten en cuenta que yo estuve en un poblado y es el escenario de la novela sin electricidad, sin agua corriente, con unas características, bueno, muy especiales y que yo creo que hacen único el contexto en el que se desarrolla la trama. Pensar en el choque que supone para un periodista de éxito que trabaja en programas de máxima audiencia en la televisión nacional, de repente verse en ese Ujú. escenario, ¿no? Yo creo que ahí lo que pasa es que, claro, hay que leer la novela, profundizar un poquito para llegar a ese nivel de detalles de los que Pues, normalmente no puedo Bueno, hablar para no hacer spoiler, hasta aquí claro. se puede leer. escúchame, y nos vas a dejar el programa que nos quedan nada, segundos para terminarlo, justo para que todo el mundo se lea la novela. Si puede ser en bibliotecas, mejor, Pili. Ujú. Así que ven cargándolo, y tú también, Marta, y tú también, Claro, sí, José. sí, no, está Y ya puesta Antonio, tienes que pedir en la inyección lista. de ejemplares porque he consultado en todos tus libros, que es la fuente que necesitamos, la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, y no está. Así que tienes que decir al editor que Pues inyecte porque hablo si no, no con, lo vamos a poder seleccionar. con la editorial Kaizen, que es la responsable de la novela, y nos ponemos a ello, seguro. Y Hecho. ahora verás Te espero en Madrid. estadísticas ahora, Encantado. creciendo. Y nada, pues eso, como dice Yolanda, hemos terminado el programa de hoy porque ya no nos queda tiempo para más. Sabéis que, bueno, podéis vernos siempre que queráis en la plataforma en YouTube, podréis escucharnos en ebooks y en Spotify y también podréis vernos a través de la pequeña pantalla en Onda Cádiz Televisión. Así que, bueno, pues esperemos Bueno, que pequeña regular, que Onda Calle es muy grande, ¿eh? Eso No, digo la yo. pantalla, la pantalla. Ah, Ah, Yo, hombre, si alguien bueno, ya quiere cada verla, uno. si alguien quiere Si verla en la el tiene en cine, 60 pulgadas o así. claro, si alguien quiere verla en el cine también puede, sin problema ninguno. sí. Y nada, que lo dicho, que esperemos que lo hayáis pasado bien, que hayáis conocido a esta nueva figura de la literatura española, Antonio Muñoz, que descubráis sus libros y que lo leáis sobre todo. Y nos vemos aquí en 7 días en Biblioteca Conecta. Hasta la próxima. Un placer, Antonio. Gracias. Gracias por todo. Igualmente. Hasta luego.